Habíamos dado final, así pero muy raudamente, el capítulo 15 del libro de los Hechos, así que volvemos un poquito para atrás. En realidad no, sino el pasaje de lo que llaman el Concilio de Jerusalén, esa gran asamblea que se convocó en Jerusalén a raíz de ¿cuál problema? ¿Cuál fue el problema que ocasionó la asamblea en Jerusalén? Los justificamos un poco a estos muchachos, que después son llamados judaizantes, porque eran un grupo de fariseos convertidos al cristianismo. Y los justificamos un poquito, o no sé si los justificamos, pero los tratamos de comprender, ¿no es cierto? ¿Qué sentía un judío con todo su nacionalismo, la idea de ser el pueblo de Dios exclusivo? Habíamos visto la profecía que le había dado, ¿quién? A su hijo. Israel, Jacob, ¿se acuerdan? A su hijo Judá, ya tantos miles de años atrás, en donde esto ya estaba profetizado y en reiteradas ocasiones profetas lo anunciaron, pero claro, ellos, tan cumplidores siempre al detalle de la ley, les resultaba realmente espantoso siquiera pensar en que ya el cumplimiento de la ley no era necesario para la salvación. Y no prestaban atención en la contradicción que entraban en la predicación del Evangelio, porque justamente el Evangelio era el mensaje de la gracia y de que la salvación era gracia porque es gratis, por fe en la persona y en los méritos del Señor Jesucristo. Así que había esa contradicción. ¿Qué pasó? Fueron a Antioquía, la iglesia más grande, no judía, de mayoría gentil, y les dijeron que tenían que circuncidarse y cumplir la ley para ser salvos, aparte de creer y aceptar la salvación por gracia. Antes de continuar, quería informarles que las asociaciones cristianas de lo que hoy es Turquía y Siria, hay muchas iglesias evangélicas, cristianas, están pidiendo a todo el mundo, a todas las organizaciones internacionales, oración, al menos, piden ayuda humanitaria, pero al menos piden oración. En este momento la ciudad de Antioquía, donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les dijo cristianos, no queda un solo edificio en pie. Fue uno de los epicentros del terrible terremoto del lunes pasado. Hay más de 2 millones de personas que están en la calle porque no tienen dónde ir, porque no tienen más casas. Están en un invierno muy crudo, así como nosotros estamos en un verano difícil. Ellos están en un invierno muy crudo, así que las iglesias lo que están haciendo, muchas iglesias quedaron sin edificio también. Lo que están haciendo es hacer cocinas ambulantes en vehículos para brindar comida caliente, porque están con niños, mujeres directamente en la calle tratando de darles refugio. La situación humanitaria es terrible porque tampoco hay agua potable, no hay cómo calentarse, hay gente que está sufriendo problemas con hipotermia, de frío, y hay un montón de personas que están enterradas, vivas, pero no pueden salir, todavía no la han podido rescatar, porque han caído un edificio completo, no sé si han visto videos de los derrumbes, algo tremendo, ¿no? Porque fueron 2 terremotos en realidad, uno de 7,8 en la escala de Richter, que es muy fuerte, y estaban durmiendo porque era el amanecer. Ese sacudió y tiró abajo varios edificios, pero desestabilizó un montón, y al poco tiempo ocurrió en el mismo lugar otro desplazamiento que ocasionó un terremoto de 7,5. Ahí sí, ya los edificios no resistieron y caían como si fueran... Así que hasta ahora ya no sé, hasta ayer iban 17.000 muertos oficialmente, porque claro, van con máquinas sacando los escombros, y yo supongo que habrá superado los 20.000.
lejos. Así que los pastores también de nuestra iglesia Ríos de Vida convocan a todas las iglesias de Ríos de Vida para que, bueno, estamos lejos de Turquía, estamos lejos de lo que fue la cuna del cristianismo. Estamos hablando de la ciudad donde Pablo fue pastor, fue misionero, donde estaba Bernabé, donde estuvo Silas, donde estuvo Tito, ¿no? Donde nació todo el evangelio que hoy conocemos. Así que creo que es para los sentimientos del cristiano, por más que esas tierras hoy estén bajo el Islam, pero hay mucha actividad evangelística, muchas iglesias trabajando fuertemente y bajo mucho riesgo, porque como les digo, el Islam gobierna esas regiones. Pero para nosotros, creo que, y más nosotros que estamos estudiando el libro de los Hechos y que estamos hablando de justamente esa zona, nos afecta, y creo que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de orar por los hermanos que están ahí sufriendo, porque es lo que piden. Así que en algún momento en sus oraciones no se olviden de los hermanos de Turquía, no solo Turquía sino de Siria. Antioquía, Turquía hoy ocupa toda esta parte, inclusive hasta lo que era Antioquía. Ven, acá está Antioquía, y Siria también fue afectada. Hay muchas iglesias en Siria. El pastor que pide ayuda es un pastor que está en Turquía, un misionero que está en Turquía, pero él mismo dice que también hay muchos cristianos en Siria y muchos hermanos y muchas personas que están pasándola mal. Así que ya que vamos a hablar de esas ciudades, tengámoslas en cuenta en nuestras oraciones. Bien. Dicho esto, continuamos. Habíamos visto que la asamblea esta en Jerusalén, ¿qué había resuelto? ¿Que se circunciden y cumplan la ley? No. Se pusieron del lado de Pablo y Bernabé en el problema, en esta discusión. Teníamos a Pablo y a Bernabé representando a la iglesia de Antioquía, enfrentados a este grupo de mandados, porque ellos fueron hasta allá sin ser mandados por nadie, de ex fariseos convertidos en cristianos. Pablo y Bernabé decía, para ser salvo no hace falta cumplir la ley porque es por gracia, es por la obra redentora a través de la muerte de nuestro Señor. Y estos fariseos decían, no, aparte hay que cumplir, los que vienen y se hacen cristianos tienen que circuncidarse, hacerse la operación, la cirugía y además cumplir toda la ley. Bueno, la asamblea en Jerusalén, ¿por qué en Jerusalén? ¿Por qué se hizo en Jerusalén? Porque ahí estaban los apóstoles. Y era la iglesia principal, porque estaban los apóstoles. Ahí estaba, ¿quién eran los principales pastores? Aparte de que había un montón de pastores, porque era una iglesia, dice que era inmensa, muy grande, muy numerosa. Estaba Pedro, Jacobo, Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia. Jacobo no había sido un discípulo, pero era un apóstol. Jacobo, el hermano de Jesús, ¿no? Y la palabra de ellos sí tenía autoridad. Por eso fueron a preguntarles a ellos. Bien, una vez que se resolvió no ponerle esa carga, fíjense, vamos a leerlo. Así que, el versículo 26... El versículo 28, perdón. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles, no, les están escribiendo una carta. Estamos leyendo la carta que le escriben a los hermanos de Antioquía. Vamos a ir para atrás entonces. A ver. 23. Y escribir por conducto de ellos, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los judíos. Y escribir por conducto de ellos, esto escriben, este es el contenido de la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están
de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, dicen los apóstoles en su carta, habiendo llegado a un acuerdo, menos mal, porque se acuerdan que había empezado complicada la discusión, primero en una reunión privada, no hubo acuerdo, convocaron a la Asamblea General y después de gran discusión se levantó Pedro y después confirmó la palabra Jacobo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Es decir, mandaban esta carta y Pablo y Bernabé les iban a explicar bien cuál era el sentido, el contenido y el porqué de las decisiones que habían tomado. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En todo momento habíamos visto cómo en los discursos tanto de Pedro como de Jacobo, ellos no se sacaban el lazo de encima, sino que ponían a Dios como el que había hecho hasta acá y había conducido a la iglesia. Y es importante lo que ellos hicieron porque nosotros lo podemos ver, cómo Dios estuvo detrás de las circunstancias, aún en los peores momentos, aún en las persecuciones, aún en los momentos donde la iglesia la pasó mal, y después vimos el porqué y observamos el resultado que fue positivo, no para los que tuvieron que sufrir la circunstancia de ese momento, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la persecución del mismo Pablo, del mismo Saulo de Tarso, cuando persiguió a la iglesia? Uno diría, pero ¿dónde está Dios cuando los cristianos sufren? Muchos quedaron sin casa, sin trabajo, tuvieron que huir a ciudades extranjeras y este loco de Pablo andaba detrás de ellos tratando de apresarlos y buscarlos casa por casa. Y se fue hasta Damasco, la capital de Siria, para buscarlos allí. Y uno dice, ¿dónde estaba Dios? Y si uno estuviera en esa circunstancia, uno diría, ¿dónde está Dios cuando estamos sufriendo? Señor, hace algo. Pero Dios estaba empujándolos a que salgan de Jerusalén, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque esa era la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que salir. En eso de que salieron, empezaron a predicar por todos lados, porque hasta ahora estaban muy cómodos, felices y contentos. La iglesia crecía y prosperaba en Jerusalén, ¿cierto? Así que eso lo vemos. Vemos cómo la mano de Dios estuvo. Nos pasa lo mismo a nosotros, dicho sea de paso, ¿no? Nosotros en nuestras circunstancias no alcanzamos a ver la mano de Dios. Nos parece injusto, nos parece que a veces incluso que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó. Por eso nos pide fe, nos pide confianza en su soberanía y en que todo está bien. A pesar de las cosas, cuando las cosas están mal, esa confianza se refleja en una frase que uno tendría que poder decir de veras, ¿no? Dios es bueno. Pero te está yendo todo mal. Dios es bueno. Porque Él tiene todo en control. No entiendo nada, no me gusta nada, no estoy de acuerdo, pero Dios está en control, ¿no? Y ahí es donde esa es la actitud que tenemos que tener, la rendición. Escucharon hablar de descansar en Él, de confiar en Él. Todo suena lindo en una canción, en una poesía, suena hermoso, pero cuando la circunstancia aprieta, cambia la cosa, ¿no? Así que ellos lo dicen bien clarito acá. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué eran necesarias estas cosas? A ver, lo vamos a leer primero. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Que se abstengan de lo que se sacrificaba a los ídolos. ¿Qué era lo sacrificado a los ídolos? ¿Por qué iban a tener problema con lo sacrificado a los ídolos? Porque ellos vivían en todas regiones que no eran judías, eran paganas, con una montaña de religiones mezcladas, armando lo que se llama el sincretismo, un politeísmo tremendo.
¿Y qué se hacía con la carne? Antes de vender en la carnicería, para bendecir el negocio, se llevaba a un sacerdote pagano, se lo sacrificaba a algún ídolo y después se vendía esa carne ya, y por supuesto se quedaba con un pedacito el sacerdote. Bueno, está bien, así había que pagarle su trabajo. Pero esa carne era sacrificada a los ídolos. Y uno iba a la carnicería y ¿qué hacemos acá? Y no podemos comer carne. Por eso decíamos que muchos optaban por no comer carne, comían legumbres nada más. Y decían, no hay que comer carne porque eso está sacrificado. Y era todo un problema. Hoy no la tenemos. Pero en ese momento era un problema para la iglesia, un problema de conciencia. ¿Comemos o no comemos esto que fue sacrificado a los ídolos? Algunos decían, no, solo legumbres. Entonces Pablo dice, el que come, para Dios come. El que no come, para Dios. Lo leímos la semana pasada, ¿no? Algunos comen de todo, otros comen legumbres, dice Pablo. Y uno dice, ¿por qué será que comen poroto o legumbre nada más? Y por ese problema. ¿Se acuerdan de Daniel, en el libro de Daniel, cuando ellos eran jovencitos y fueron llevados cautivos a Babilonia? Ellos propusieron en su corazón no contaminarse, porque no sabían qué pasaba con la comida, la gran comida que preparaban como banquete para el rey, de la cual a ellos le traían. Y tuvieron todo un negocio ahí con el mayordomo de ellos, decirle, por favor, si nos traes solo legumbres. ¿Se acuerdan? Ese es el problema. La religión hace que las estructuras mentales nos provoquen un montón de situaciones que nos hacen dudar de la fe sencilla, ¿no? Entonces acá le dice, absténganse de lo sacrificado a los ídolos, absténganse de sangre, de ahogado y de fornicación, que tenía también que ver con los rituales de culto a los ídolos, ¿no? La fornicación, la prostitución, el ejercicio de la prostitución. Pero de todo, digamos, pecado sexual, absténganse, no lo hagan, no lo toquen, de las cuales cosas, si se guardan, van a hacer bien. Pasadlo bien, así firman los apóstoles, dicen, pásenlo bien, y firman los apóstoles. Acá termina la carta. ¿Por qué dice, no le vamos a imponer nada más que estas cosas necesarias? Habíamos analizado esto la semana pasada. ¿Por qué son necesarias? Que no coman sangre, que no coman nada, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos y de la fornicación y todos los pecados y malformaciones sexuales. ¿Cómo? Exactamente, era por la comunión, por el amor al otro. Lo leímos en Pablo cuando él habla de los débiles en la fe, ¿se acuerdan? En 1 Corintios, dice, o en Romanos era, cuídense de no ofender al otro. No sea que yo tengo la libertad de comer cualquier cosa y por mi libertad soy piedra de tropiezo y otro se pierde, porque voy a ser condenado yo. Entonces Pablo dice, no comeré carne jamás. Si comiendo carne voy a provocar que otro hermano se sienta mal, caiga, ¿no? Entonces, bueno, si tiene la libertad, hágalo en su casa, pero no provoque al otro. Entonces, habíamos dicho lo que para el judío significaba el comer carne. Estaba dentro de su idiosincrasia, de su cultura, de comer carne, de comer sangre, perdón. De su cultura, de su idiosincrasia. Era una aberración tremenda el hecho de pensar que pasara algo de sangre por su boca. Era un pecadote muy grande. Entonces, a los cristianos no judíos, ya que no van a cumplir nada de la ley porque no le vamos a imponer esa carga, pero respetemos, sí, los pruritos de la religión judía, porque están incrustados en la cultura, ¿no? Lo mismo pasa con los sacrificados a los ídolos, porque una de las cosas, básicamente, la idolatría era el pecado fundamental de Israel y por lo cual terminó Israel como terminó, ¿no? Y sangre y ahogado, justamente ahogado, el animal ahogado porque moría sin ser desangrado. Entonces la carne estaba como carne y sangre mezcladas. Bien, entonces, ¿cuál era la razón? ¿Por qué era necesaria? ¿Y por qué dice, si guardan esto van a hacer bien? Por el respeto y el amor que se tenían que tener a los demás, ¿eh? Al débil en la fe, dice Pablo, porque la religión lo que nos hace es ser débiles en nuestra fe, nos pone cosas, estructuras
que nos termina haciendo ser débiles y confundidos y en oscuridad. Bueno, nosotros tenemos que tener la consideración también para ello. Respecto de lo sacrificado a los ídolos, Pablo también habla después en Corintios y le dice, bueno, respecto de lo que es sacrificado a los ídolos, dice, de todo lo que venden en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. Entonces vayan y compren y coman, porque de todas maneras un ídolo no es nada. Un ídolo nada, punto. Ahora, si alguien le dice, mirá que eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman. No por ustedes, sino por el otro, que es más débil en su fe. Por respeto al otro, ¿me explico? Pero si ustedes están, ¿qué vamos a andar con problemas? Si no, no se puede comer carne. Entonces, todo lo que venden en la carnicería, le dice Pablo, coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Fíjense los problemas que tenían en aquel entonces que hoy, por suerte, no tenemos. Hoy tenemos otro problema en la carnicería, ¿no es cierto? El tema del precio de la carne. Hoy tenemos totalmente otro problema. Entonces, yo les digo, todo lo que venden en la carnicería, coman, si pueden pagarlo. Punto. Bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, fueron de Jerusalén, a ver si llego de acá, de Jerusalén a Antioquía. Fueron a Antioquía. ¿Quiénes eran los que fueron a Antioquía? Me perdí. Bernabé y Pablo. ¿Y quién más? Silas y Judas. Bien. Y reuniendo a la congregación, llegaron a Antioquía, reuniendo a la congregación, se reunió la iglesia, que era una iglesia también muy numerosa, entregaron la carta que enviaban los apóstoles. Con qué emoción, la entregaron. ¿A quién se la leyeron ahí, no? Y también fue leída en Cilicia, en la ciudad de Cilicia, acá, ven, arriba, la provincia esa grande que estaba, entre las ciudades que estaban ahí estaba la ciudad de Tarso, la ciudad donde Pablo había nacido. Entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Qué les produjo regocijo a la iglesia de Antioquía? La consolación. ¿Y eso qué es? De que no le pusieron la carga de la ley, porque habían quedado confundidos, aturdidos y realmente asustados si tenían que empezar a hacerse judíos primero antes para poder ser cristianos. Así que ahora era una consolación el hecho de decir, no tienen más carga. Ah, pero no me dejan comer, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Pero eso es... Claro, porque fíjense cómo dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, y ahí está la otra palabra, y es lo que dice Edu, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, carretilladas, baldes de palabras, pero eran palabras que traían consolación, explicando cómo funcionaba el Evangelio a partir de ahora, cómo funcionaba el reino de Dios a partir de ahora, ¿no? Este nuevo tiempo que estaba profetizado allá en Génesis, cuando dice, y Judá, el cetro no será quitado de Judá y de Israel, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Se acuerdan de esa profecía tan hermosa? Ya vino Silo, ahora es otra etapa. Ahora los pueblos se congregan a él por medio de la fe y es gratuito, no por el cumplir obras de la ley. Vuelvo a insistir, no es que la ley nunca sirvió, fue una porquería y había que prenderle fuego. No, ahora la ley era completada, superada, perfeccionada, porque la ley en realidad era un montón de símbolos
y figuras de lo que había de venir. Ahora ya vino lo que tenía que venir. Ya no nos vamos a quedar con las figuras ni con la foto. Si viene la persona, ¿para qué queremos mirar la foto? Ahora hablamos con la persona, ¿me explico? Y a la foto la dejamos, no la tiramos, y tiene una cosa que ver con otra, por supuesto. El mensaje cristiano, la doctrina cristiana está basada y fundada en el sentido general de los parámetros de la ley de Moisés y de los profetas, por eso seguimos leyendo el Antiguo Testamento, por eso necesitamos leer el Antiguo Testamento. Porque viene la persona y yo la reconozco porque tenía la foto, ¿me explico? Ahora la foto la dejo acá y me relaciono con la persona. ¿Tiene una cosa que ver? Sí, pero esto ya superó, completó. Pero gracias a esto pude comprender y conocer esa persona. Si yo no conozco el Antiguo Testamento, no puedo entender el Nuevo, porque no entiendo nada. No entiendo por qué Cristo tuvo que morir si no entiendo el sistema sacrificial y su simbolismo y el por qué. ¿No? No entiendo el valor de la sangre de Cristo derramada si no entiendo el valor de la norma que para los judíos era tan difícil entender y tan difícil, soltar ahora, que era la sangre de los animales y todas las normas respecto de la alimentación y de los sacrificios. Bien, seguimos. Pasando algún tiempo allí, con abundancia de palabras, dice el versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos. ¿Quiénes? Silas y Judas. Fueron despedidos en paz por los hermanos. Ahora estaban consolados y en paz, todos contentos, para que puedan volver a los apóstoles, vuelvan a Jerusalén. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. Le gustó Antioquía. Se ve que todo el que iba se quedaba. ¿Quién fue primero enviado a ver qué pasaba en Antioquía? Bernabé, ¿se acuerdan? Fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Andá, era obispo en Jerusalén, Bernabé. Andá a Antioquía y verificá a ver qué está pasando ahí, porque eso está creciendo. Fue Bernabé y se quedó. Como era grande el trabajo, había que pastorear una iglesia grande, ¿qué hizo? Fue hasta Tarso, hasta Cilicia, buscó a Pablo y le dijo, vení, ayúdame. Y Pablo ya se quedó ahí, ya evangelizaron y ya la iglesia siguió creciendo. Y ya después estaba Tito y después estaban un montón de otros hermanos ancianos, pastores en esa iglesia. Así que se ve que era una iglesia que había mucho amor del Señor. Algo imantaba a los que iban ahí. Silas le pareció bien quedarse allí y allí se quedó por un rato. Y Pablo y Bernabé continuaron, que eran pastores ahí en Antioquía, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Muchos eran los que trabajaban. No era solo Pablo y Bernabé acá, porque Lucas nos cuenta la historia de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé, Pablo y Pablo y Pablo y. Pero eran muchos. Qué lindo una iglesia así, ¿no? Potente. Ese es el modelo de iglesia. Una iglesia potente que trabaja desde abajo se mueve. No hay un pastor que está tironeando, no hay un pastor que está castigando, no hay un pastor que está arreando gente, no hay un pastor que tiene que ocuparse de dar un mensaje que no ofenda a la gente para que no se vayan. De abajo, el Espíritu Santo mueve la iglesia desde abajo. Y los pastores van surgiendo y los pastores van siendo reconocidos por su testimonio y por su sacrificio y por los dones que Dios le ha dado para la administración, ¿no? Pero esa es la iglesia, de abajo. Pues si no dice, yo voy a la iglesia del pastor, al ministerio del pastor. No, es la iglesia del Señor. Y el pastor lo pone el Señor, pero es uno más de la iglesia que está ahí con ciertas características que Dios le ha dado, ¿no? Por su trayectoria. Eso es lo que podemos ver. Y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Después, va media hora. Vamos a arrancar con este pasaje a ver si podemos terminar hasta el 16. Versículo 36. Ahí terminamos con el evento tan importante del llamado Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Eso no se tienen que olvidar porque es fundamental. Fue un punto de inflexión en el desarrollo de la iglesia. Vieron que vimos varios puntos de inflexión, ¿no? El primero, ¿cuál fue? El nacimiento del ministerio
de los diáconos, ¿se acuerdan? Con la elección de los 7 diáconos. Ya la iglesia empieza a formarse, empieza a organizarse, la iglesia empieza a ordenarse. Después vemos el establecimiento de ancianos, la idea del obispo, que es el veedor, el que controla, el que verifica la ortodoxia de lo que se predica, de lo que enseñan, ¿no? Vemos. Después el surgimiento, la iglesia se desarrolla hasta la incorporación, por fin, en la casa de Cornelio, de los primeros no judíos. Eran prosélitos, pero no eran judíos, eran paganos convertidos al judaísmo, eran los llamados prosélitos de la puerta, ¿no? Y ahí vemos el desarrollo. Después, con la expansión de la iglesia, con la persecución en Jerusalén, se desarrolla. Vemos la iglesia crecer. Vemos la iglesia que el Espíritu Santo es el que conduce con distintas ocasiones. El ministerio profético bien activo, ¿se acuerdan? Que estaban ahí en Antioquía y el profeta Ágabo dijo, va a venir un gran hambre en toda la zona. ¿Y qué hicieron los de Antioquía? Creyeron la profecía y juntaron una gran ofrenda que Pablo y Bernabé la llevaron a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Bien? Vamos yendo. Después de algunos días, no sé cuántos, Pablo le dijo a Bernabé, ahora que ya solucionamos este problema que fue un despiole, el de la sangre, el del cumplimiento de la ley, la circuncisión y todo eso, había sido un despiole. La iglesia había recibido un sacudón tremendo. Ahora que estamos en paz otra vez, que la iglesia está consolada, bien, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cuántas iglesias habían fundado en el primer viaje, Pablo y Bernabé? Bien, 7 iglesias. Empezando por la isla de Chipre, no sé cuál es el primero. Ya está. Por la isla de Chipre, en Salamina y Pafos, y después 5 más en lo que era la región de Pisidia, ¿no? Que fueron a Antioquía de Pisidia, dieron toda la vuelta. Ahí pasó de todo, fueron echados, apedreados, le quisieron ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Bien. Vamos, dice Pablo. Yo digo que si no hubiera habido ese problema que terminó con la convocatoria del Concilio de Jerusalén, ellos hubieran ido antes. Pero claro, eso los atrasó. Ahora que se calmó todo, vamos a ver cómo están. Porque habían establecido 7 iglesias y puestos pastores en cada una de ellas. Vamos a ver cómo están. Y Bernabé dijo, vamos, por supuesto. Así que le voy a avisar a Marcos, que era sobrino de Bernabé. Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? El autor del Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan qué había pasado en el primer viaje misionero con Juan Marcos? Fueron a Chipre porque Bernabé y Juan Marcos eran de Chipre, todo bien, estuvieron en Salamina, fueron a Pafos, bla, bla, bla. Cruzaron el mar Mediterráneo cuando llegaron a la zona de Panfilia, el tipo se volvió, no sabemos por qué. Se volvió, los dejó solos a Pablo y Bernabé. Y él era el jovencito que iba de ayudante. Ahora vamos a darnos cuenta que a Pablo no le cayó nada bien. Ahora, no sé si... La cosa era difícil. Habíamos considerado lo difícil de ese camino hasta Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Antioquía de Pisidia porque acá hay otra ciudad. Bueno, este es el mismo mapa, ¿no? Acá hay otra ciudad que se llama Antioquía, pero era otra provincia, Pisidia. Antioquía de Siria porque antes estaba en Siria, hoy está en Turquía. La que está con problemas es esta ciudad. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, al que tenía por sobrenombre Marquitos. Marquitos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora vamos a visitar cuando ya está todo establecido. Vivo el nene, ¿no?
Y nosotros solitos ahí nos apedrearon, nos castigaron, nos echaron, casi nos mataron. Y él no estaba. ¿Dónde está Juan Marcos? Se fue. Entonces a Pablo no le pareció bien. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre Pablo y Bernabé. ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Uno decía Pablo, ¿y dónde está Bernabé? Uno veía a Bernabé, ¿dónde está Pablo? Era la pareja, fueron por todos lados. ¿Quién llevó los víveres a Jerusalén cuando vino esa gran hambre? Pablo y Bernabé. ¿Quiénes fueron al primer viaje misionero? Pablo y Bernabé. ¿Quiénes fueron a representar a la iglesia de Antioquía en el concilio de Jerusalén? Pablo y Bernabé. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, todo el tiempo así. Y ahora hubo, dice, un desacuerdo entre ellos, tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué nos muestra esto? Que son seres humanos. Y es un detalle que tenemos que tener en cuenta, que fortalece la veracidad de las Escrituras, que en las Escrituras no se esconden los defectos de los héroes. Si uno lee un texto de San Martín fue impecable el tipo, ¿no? Nunca metió la pata, nunca hizo nada que no sea heroico. Todo lo que hizo San Martín fue heroico. Y así vemos de los distintos líderes religiosos, siempre fueron perfectos, santos, impecables. La Biblia es cruda, por ejemplo, con el rey David, la máxima figura del Antiguo Testamento. Y no lo disimula y lo castiga con lo dice con todas las palabras, y lo mismo pasa acá, ¿no? Después Pablo nos cuenta de Pedro y del mismo Bernabé, lo vamos a ver en Gálatas, ¿no? También cuando meten la pata, era digno de corregir, dice, era digno de... Así que acá vemos la humanidad de estos varones de Dios, del carácter de uno, del carácter del otro. Claro, Bernabé era su sobrino, su tío, y bueno, y Pablo era complicado. Carácter fuerte, Pablo. Y menos mal que tenía ese carácter fuerte, porque si no, no hubiera podido lograr lo que se logró si era flojito, ¿no? Pero esto es lo más triste, no que se hayan tenido una discusión, un desacuerdo grande, sino que se separaron el uno del otro. ¡Ay, qué dolor! Tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se fue a su país. Fue a las dos iglesias, a la Mina y Pafos, que habían fundado en Chipre. Chipre, acá la isla esta grande. Pero era el país de ellos, ¿no? Entonces, Bernabé tomó a su sobrino y se fueron a confirmar las iglesias que estaban en Chipre. Pero lo triste es que se separaron. Ahora vamos a ver, y yo me olvidé mi apunte, porque me olvidé mi Biblia, me olvidé todo, salí muy rápido, donde tenía los textos en donde después Pablo se refiere a Bernabé. Por ejemplo, 1 Corintios 9:6, ese sí me acordé. Tenemos que ir terminando, así que vamos con esto. Dice, no tenemos derecho, el 5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo no estaba casado. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, porque Pablo y Bernabé servían en el Evangelio, predicaban el Evangelio y se mantenían solos, trabajaban, ¿no? Aunque tenían el derecho de no trabajar. Porque el principio bíblico es que el que trabaja para el altar, viva del altar, ¿no? Porque el obrero es digno de su trabajo. Pablo y Bernabé no lo hacían. Fíjense que Pablo le está escribiendo a los corintios. La iglesia de Corinto fue fundada mucho después de esto. Quiere decir que Pablo y Bernabé
de alguna manera siguieron en contacto. Y Pablo acá lo pone, se acuerda de Bernabé y lo pone como un buen ejemplo. Se pone a sí mismo junto a Bernabé. O sea que nos vamos a encontrar que Pablo y Bernabé no siguieron peleados y nunca más se hablaron. Fue un momento, fue cosa del momento. Y bueno, y Dios termina arreglando las cosas, porque si bien Lucas en el libro de los Hechos nos cuenta del ministerio de Pablo, no sabemos qué pasó con Bernabé, pero Bernabé evidentemente siguió predicando, porque era un hombre impresionante, un hombre de Dios tremendo. Si bien el que hablaba y el que predicaba, ¿se acuerdan lo que pasó ahí en Iconio? Que le querían hacer sacrificio. El que hablaba era Pablo, pero Bernabé era un tipo que tenía sus cosas, ¿no? Como hombre de Dios. Y de Marcos, fíjense, Colosenses 4, no, a ver, ese no lo tengo, pero en Timoteo, segunda Timoteo, a ver si está ahí, si me acuerdo, si es así. Tenía todos los versículos anotados y me olvidé el... Filemón 24, ¿qué es lo que decía acá? Por ejemplo, Filemón 24, en la carta a Filemón le dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, ya Pablo muchos años después. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí lo vemos a Marcos como colaborador de Pablo mucho tiempo después. O sea que también Marcos se reconcilió con Pablo, aunque Marcos también acompañó al apóstol Pedro. Ya vimos eso cuando analizamos y estudiamos el Evangelio de Marcos. A ver. Bueno, yo después les prometo que voy a buscarlos. Acá, el capítulo 4, versículo 11. Pablo, ya al final de su vida, ya cuando está condenado a muerte, le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. ¡Epa! Mirá, Marquito, después de los años. Y esa gran pelea y esas ofensas, el hombre de Dios se puede equivocar, pero la característica del hombre de Dios es la humildad y la capacidad de reconocer los errores, la capacidad de amar más allá de las ofensas. Cuando uno está ofendido porque le hirieron el orgullo, es difícil perdonar. Para perdonar uno tiene que humillarse. Y acá nos encontramos a Pablo, por más duro, carácter fuerte que sea, dice: Marcos me es útil en el ministerio. Ah, pero en aquella ocasión no quería, si el tipo los abandonó. Fue un inútil. Pero ahora ya era útil. También, ¿no? Cómo aprender a esperar a las personas, ¿eh? Se perfeccionó Marcos también, ¿no? Así que otro gran hombre de Dios. Y vemos los roces, las cosas, pero cuando está el Espíritu Santo, la iglesia avanza. Los desacuerdos no son motivo de desastre, como sucede generalmente. Cuando está el Espíritu Santo, aún los desacuerdos terminan siendo usados por Dios para expansión, para mejora, para superación. Y aún lo malo Dios lo transforma en algo bueno. Pero los hombres de Dios tienen la característica de la humildad y la capacidad de reconocer. Así que acá lo vemos peleados a los muchachos y nos entristece. No se entristezcan por mucho tiempo, porque después Bernabé ya está en la consideración así de Pablo y Juan Marcos está ahí cerquita. Tráemelo porque me es útil en el ministerio, dice Pablo, ya muriéndose, ya está listo para ser sacrificado Pablo, ¿no? Igual seguía predicando y le era útil. Así que qué linda que es la iglesia del Señor. No las iglesias de los ministerios o pastores tal o cual, eso no. La iglesia del Señor, qué linda que es. Cuando el Espíritu Santo se mueve con amor, más allá de los defectos, más allá del carácter que podamos tener, que Dios está tratando en cada uno en su momento, en su proceso. Pero qué lindo cuando hay verdad, cuando hay humildad, cuando hay amor entre nosotros. Ese es el proyecto de iglesia que tenemos que apuntar, ¿no? Y es una iglesia que tiene pegote.
Es una iglesia que atrae, que el que toma contacto y dice, ¡epa! Acá me gusta quedarme, ¿no? Como le pasó a Silas, como le pasó a Bernabé, como le pasó a Pablo. ¿Qué tenía la iglesia de Antioquía? Y era la iglesia del Señor. ¿Había problemas? Vaya que los había. ¿Había diferencias? Vaya que las había. ¿Había dramas que solucionar? Vaya que los había. Pero cuando el Señor está, la iglesia sigue caminando y atraviesa todas las tormentas. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has llamado a formar parte de tu pueblo. No somos dignos, no somos ni siquiera, no tenemos sangre de judía, no tenemos sangre de tu pueblo Israel, pero sin embargo nos has convocado, oh Silo, Rey de paz, Príncipe de paz, nos has convocado, nos has dado tu salvación gratuitamente. Por eso estamos acá, por eso estamos rendidos, por eso estamos dispuestos a esperar, a confiar, a creer. Gracias, Señor, por este llamamiento. ¿Cómo no vamos a poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo lo que tenemos a tus pies, Señor? Y decirte, henos aquí, queremos que esta iglesia avance, queremos que esta iglesia sea un pegote para un montón de personas que lo necesitan, Señor. Que tu amor fluya entre nosotros, más allá de nuestras diferencias, nuestro carácter, nuestros criterios, que tu amor fluya, Señor. Que podamos tener la humildad necesaria para perdonar y ser perdonados, recibir el perdón, Señor. Queremos ser, Señor, una iglesia que se mueva por el Espíritu Santo. No simplemente manifestaciones así portentosas, de gritos, de cosas, sino que se mueva por el Espíritu Santo y eso se note en la relación de unos con otros. Que se note, Señor, en la pasión que tenemos por el Evangelio, por predicar el Evangelio y por llevar esta iglesia adelante, esta congregación adelante. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, nos capacite, nos enseñe, nos limpie. Lo pedimos en tu nombre. Amén.